El profeta Muhammad, la paz sea con él, aconsejó una vez: los que creen en Alá y en el último día, o hablan bien o callan. Estas palabras encierran una profunda sabiduría que nos guía para discernir cuándo es necesario hablar y cuándo el silencio es mucho más poderoso. En un mundo donde el ruido nos rodea y las palabras fluyen sin cesar, el silencio puede ofrecer un santuario, una lección, un escudo. Dentro de la sabiduría islámica, hay momentos en los que el silencio transmite más de lo que podrían hacerlo las palabras, pues encierra profundas lecciones espirituales y vitales. Pero, ¿cuándo debemos elegir el silencio en lugar de la palabra? Hoy analizaremos la belleza y el significado de permanecer en silencio en 7 situaciones clave, tal y como las definen las enseñanzas islámicas. En momentos de ira, en el Islam, el control de la ira es crucial y está profundamente entrelazado con el crecimiento espiritual y la disciplina personal. El profeta Muhammad, la paz sea con él, en su profunda sabiduría, destacó la importancia de dominar la ira, haciendo especial hincapié en la virtud de permanecer en silencio cuando surge la ira. Esta enseñanza no consiste simplemente en contener las emociones, sino en cultivar la paciencia y el autocontrol, elementos esenciales del carácter islámico. Pero, ¿por qué es tan importante? Cuando estamos enfadados, nuestro juicio puede nublarse y dar lugar a acciones o palabras de las que más tarde podríamos arrepentirnos. La ira puede provocar reacciones impulsivas que nos dañen a nosotros mismos y a los demás. En esos momentos de acaloramiento, las palabras pueden convertirse en armas afiladas, en lugar de herramientas de comunicación significativa. Aquí es donde el silencio se convierte en una fuente de fuerza. Al elegir el silencio, nos damos tiempo para respirar, reflexionar y sopesar el impacto de nuestras palabras antes de hablar. Espiritualmente, ¿en qué nos beneficia esto? En el Islam, la paciencia y la moderación se consideran actos de culto, un camino para ganarse el favor de Alá. Al controlar la ira y abrazar el silencio, practicamos la paciencia, una virtud muy venerada en el Corán. Este autocontrol no es pasivo. Es una elección activa para dar prioridad a la paz y la comprensión sobre el conflicto y la prisa. Con esta práctica cultivamos la taqwa o conciencia de Dios. Ser conscientes de la presencia de Alá en los momentos de ira nos recuerda una realidad mayor. Alá ve nuestras acciones y debemos esforzarnos por actuar de forma que le complazcan. Esta atención no solo enfría las llamas de la ira, sino que también profundiza nuestra conexión espiritual con Alá, alimentando la paz interior y la estabilidad. Así que cuando sientas que la ira aumenta, recuerda la guía del profeta, la paz sea con él. Tómate un momento para respirar, permanecer en silencio y transformar este acto de contención en una oportunidad para la reflexión y el crecimiento espiritual. Se trata de algo más que de evitar conflictos. Se trata de alimentar un alma que encuentra fuerza en la paciencia, sabiduría en el silencio, y una conexión más estrecha con Alá en los momentos difíciles. Cuando se carece de conocimientos, hablar sin tener los conocimientos adecuados no es solo una cuestión de hablar mal. Puede tener consecuencias importantes. En nuestro mundo interconectado, en el que las palabras viajan con rapidez, hablar de temas sin comprender puede difundir información errónea y causar daño. Esto es especialmente cierto en ámbitos delicados como la religión, la ciencia o la cultura. El Islam concede un inmenso valor a la búsqueda del conocimiento, considerándola un acto de culto. El profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: buscar el conocimiento es una obligación para todo musulmán. Este énfasis en el conocimiento subraya la importancia de hablar desde la comprensión y la verdad. Igualmente importante en el Islam es la virtud de la humildad, especialmente cuando nos enfrentamos a nuestra propia ignorancia. Admitir cuando no sabemos algo no se ve como una debilidad, sino como una fortaleza y un signo de humildad. Refleja la conciencia de nuestras limitaciones y la voluntad de aprender. El profeta Muhammad, la paz sea con él, a pesar de su vasta sabiduría, era conocido por decir: Alá sabe más, en asuntos que iban más allá de la comprensión humana. Cuando decimos no lo sé, nos abrimos al aprendizaje y al crecimiento. Es una frase que encarna la honestidad y la integridad, protegiéndonos del pecado de la falsedad y protegiendo a los demás de ser engañados por una información incorrecta. En un mundo rebosante de medias verdades y de información sin contrastar,
Admitir nuestra falta de conocimientos se convierte en un faro de veracidad e integridad. Así que, cuando te sientas inseguro o desinformado, adopta la humildad y la sabiduría de decir, no lo sé. Esta pequeña frase tiene implicaciones poderosas, pues nos enseña el valor de la veracidad, la humildad y la búsqueda continua del conocimiento. Cuando los cotilleos te atraen en el Islam, el chismorreo y la murmuración se consideran perjudiciales, no solo para los demás, sino también para nuestra propia salud espiritual y moral. Estas acciones implican hablar mal de alguien en su ausencia, lo que conlleva numerosas consecuencias negativas. Participar en chismes daña la reputación y los sentimientos de aquellos de quienes se habla y mancha nuestro propio carácter e integridad. Este segmento, cuando el cotilleo te atrae, explora el punto de vista islámico sobre por qué se desaconseja tal comportamiento. El profeta Muhammad, la paz sea con él, enseñó a sus seguidores a honrar la dignidad de cada persona, lo que incluye abstenerse de hablar a sus espaldas. Los cotilleos pueden erosionar la confianza, dañar las relaciones y crear un ambiente lleno de negatividad y sospechas. Traiciona la confianza y el respeto que nos debemos unos a otros. Elegir el silencio en lugar de participar en chismes es un poderoso ejercicio de autodisciplina. Refleja el compromiso de defender los valores de honestidad, integridad y respeto. En este debate, exploraremos estrategias prácticas para resistir el impulso de cotillear, cómo dirigir las conversaciones en una dirección positiva, recordarnos a nosotros mismos las consecuencias y abordar los problemas directamente con los implicados. Guardar silencio ante los cotilleos contribuye a crear un entorno comunitario positivo y de apoyo. Se trata de construir una cultura en la que nos elevemos unos a otros en lugar de socavarnos. Este enfoque se ajusta a las enseñanzas islámicas y promueve una sociedad más armoniosa y respetuosa. Cuando las palabras pueden hacer daño en el Islam, la importancia de nuestras palabras se destaca como un aspecto fundamental de nuestro carácter y conducta. El profeta Muhammad, la paz sea con él, venerado como el último mensajero de Alá, impartió una profunda sabiduría sobre el uso consciente de nuestras palabras. A menudo nos recordaba que lo que decimos no solo afecta a quienes nos rodean, sino que también deja una huella en nuestra propia alma. Imagina un momento en el que estés enfadado o frustrado y sientas el impulso de hablar con dureza. En tales situaciones, el profeta, la paz sea con él, nos animaba a hacer una pausa y reflexionar. Nos aconsejaba pronunciar palabras de bondad o, si no podíamos hacerlo, optar por el silencio. ¿Por qué es esto tan importante? Porque comprendía el profundo poder de las palabras, tanto si curan como si dañan. Una vez dichas, las palabras hirientes no tienen vuelta atrás. Tienen el potencial de dañar las relaciones, infligir dolor emocional y dejar cicatrices duraderas. El Islam nos enseña que es mucho mejor guardar silencio cuando nuestras palabras pueden causar daño que vivir lamentando sus consecuencias más adelante. Optar por el silencio frente a las palabras dañinas es un signo de sabiduría y autocontrol. Refleja nuestro compromiso de seguir el camino de la rectitud y la compasión, tal y como lo traza nuestra fe. Es una forma de salvaguardar nuestra dignidad y el honor de los que nos rodean. Además, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseñó que nuestras palabras reflejan nuestro estado interior. Al elegir el silencio en lugar de pronunciar palabras hirientes, no solo evitamos el dolor a los demás, sino que también protegemos nuestro propio corazón de los efectos negativos de la ira y la negatividad. Esta guía nos anima a pensar cuidadosamente antes de hablar, a considerar el impacto de nuestras palabras y a priorizar la amabilidad y la empatía en nuestras interacciones. Al hacerlo, no solo nos adherimos a las enseñanzas de nuestro amado profeta, sino que también contribuimos a una sociedad más pacífica y compasiva, en la que las palabras se utilizan para curar y no para dañar. Durante los momentos sagrados, en el Islam, hay momentos de profunda importancia espiritual en los que el silencio es algo más que una elección. Se convierte en un acto de culto esencial. Estos momentos sagrados ofrecen a los creyentes la oportunidad de conectar profundamente con su fe y experimentar una paz interior que resuena en sus corazones. Uno de esos momentos sagrados es durante la oración, ya se trate de las 5 salah diarias, de la oración especial del viernes, Jumu'ah, o durante los tiempos benditos como el Eid.
Cuando los musulmanes oran ante Alá, entran en un espacio sagrado de comunicación con la divinidad. En este espacio de devoción, el silencio ayuda a purificar la mente y a centrar el corazón por completo en la presencia de Alá. Es el momento de dejar atrás las distracciones del mundo y sumergirse en la tranquilidad del culto. Del mismo modo, durante la recitación del Corán, especialmente en la quietud de la noche, el silencio tiene un profundo significado. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra literal de Alá, y recitarlo permite una conexión directa con su guía. En esos momentos, el silencio realza el impacto de los versículos y permite a los creyentes asimilar plenamente su sabiduría y significado con toda su atención. Cuando se visitan mezquitas o lugares sagrados como la Kaaba en la Meca o la mezquita del Profeta en Medina, el silencio no es solo una señal de respeto, sino un medio de abrazar plenamente la santidad de estos lugares. Estos lugares han sido santificados durante siglos de oraciones y devoción, y mantener silencio en ellos permite absorber la energía espiritual que inunda la atmósfera. En los momentos sagrados del Islam, el silencio es algo más que la ausencia de ruido. Es un acto deliberado de devoción, que simboliza una profunda reverencia por lo divino, un compromiso con la reflexión interior y un reconocimiento de la profunda paz que envuelve el corazón cuando uno se entrega al significado espiritual del momento. Escucha activa. La escucha activa es una forma especial de prestar atención cuando otra persona está hablando. Es como regalarle toda tu atención. En el Islam, esta práctica se considera una hermosa forma de respeto y empatía. Cuando escuchamos activamente, demostramos que nos importa de verdad lo que dice la otra persona. No se trata solo de oír sus palabras, sino de comprender sus sentimientos y pensamientos. Imagina que un amigo o un familiar acude a ti con un problema. En lugar de ofrecer inmediatamente tus propios pensamientos o consejos, haces una pausa y dejas que hablen. Mantén el contacto visual, asiente con la cabeza y, tal vez, haz algunas preguntas para comprender mejor. Esto hace que la persona se sienta valorada y comprendida. El Islam nos enseña a saber escuchar porque ayuda a establecer vínculos sólidos con los demás. Cuando la gente se siente escuchada, es más probable que confíe en ti y se abra. Es como tender un puente de entendimiento entre los corazones. Hay un refrán que dice, por algo Dios nos dio 2 orejas y una boca. Esto significa que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando escuchamos más y hablamos menos, evitamos conflictos y malentendidos innecesarios. En el arte de escuchar, el silencio es una herramienta poderosa. No se trata de permanecer en silencio todo el tiempo, sino de elegir los momentos adecuados para hablar. El Islam nos recuerda que, a veces, es mejor escuchar atentamente y dejar que los demás compartan sus pensamientos y sentimientos. Este enfoque nos ayuda a construir relaciones más sólidas, mostrar amabilidad y crecer como personas. La escucha activa en el Islam es como un regalo de respeto y empatía que ofrecemos a los demás. Es una forma de decir, me importa lo que tienes que decir, y fortalece nuestros vínculos con las personas que nos rodean. Así que recuerda, en el arte de escuchar, el silencio es una elección valiosa y significativa. En momentos de reflexión, el silencio se convierte en un valioso compañero cuando buscamos momentos de profunda contemplación. Es durante estos momentos de quietud cuando nos acercamos a Alá y obtenemos una visión profunda de nuestro interior. En el ajetreo de la vida cotidiana, dedicar tiempo a la reflexión en silencio nos permite desconectar del ruido del mundo y reconectar con nuestra esencia espiritual. Imagínate sentado a solas en un rincón tranquilo, lejos de toda distracción. La quietud que te rodea parece hacerse eco de la calma interior. Al cerrar los ojos e inspirar profundamente, te envuelve una profunda sensación de paz. Este silencio no es una mera ausencia de ruido. Es rico en significado y potencial. En estos momentos de quietud, tienes el espacio para reflexionar sobre los versículos del Corán, las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz sea con él, y la impresionante belleza de la creación de Alá. Es un momento de introspección, un momento para evaluar nuestros actos, intenciones y objetivos. El silencio nos empuja suavemente a mejorarnos a nosotros mismos, cuando reconocemos nuestras imperfecciones y buscamos el perdón de Alá. Además, el silencio nos reconforta y tranquiliza. Los retos de la vida pueden empezar a sentirse menos abrumadores, y nuestras ansiedades pueden aflojar sus garras.
Nos damos cuenta de que nunca estamos realmente solos, porque Alá está siempre cerca, y su sabiduría resuena en la quietud de nuestros corazones. Esta práctica de contemplación silenciosa es un elemento clave en nuestro viaje espiritual. Esta exploración de las enseñanzas islámicas sobre el silencio le invita a descubrir la belleza y la fuerza que se encuentran en los momentos tranquilos de la vida. Mientras reflexiona sobre el significado del silencio, aborda cada una de estas situaciones con atención plena y tranquilidad interior. Yazakalaka ir por ver y participar en estas enseñanzas. Que sigas encontrando consuelo, respeto y una conexión más profunda contigo mismo y con tu fe a través del profundo poder del silencio.